Estoy con mi tocayo Pedro Alonso esta mañana, a quien saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, tocayito? Bien, por fortuna. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, esta es la semana de la FED, la semana que todo el mundo vino esperando durante un montón de tiempo, por lo menos durante este año. Ojalá no sea otra cosa, ¿no? O sea, me refiero, ojalá y suban la tasa, porque bueno, creo que hemos dado muchas vueltas sobre el tema y que seguramente si no subieran la tasa, pues lo único que ocurriría sería ponerle más incertidumbre al mercado, ¿no? Además, pues yo diría, como dice un colega, pues estamos enfrente de una situación que solía ser anormal y entonces se decidió instrumentar una medida o una serie de medidas no normales, pero bueno, la situación anormal ya se terminó hace mucho, ¿no? El ejemplo que pone este colega es el de un bombero, al que lo llamaron cuando había un incendio, o un carro de bomberos, ¿no? Entonces llegó y empezaron a echar agua. Echaron agua indefinidamente hasta que el incendio paró. El problema está en que siguieron echando agua, entonces ahora le echan agua a las cenizas, ¿no? Entonces, bueno, como ya no hay incendio, ya no hay por qué echarle agua a las cenizas. O sea, ciertamente cuando la política monetaria empezó a ser expansiva de la manera en que hemos visto en el último tiempo, y la tasa de interés es cero y todo esto que ya sabemos, pues sí, hubo un momento en donde yo sí creo, ahí en los 2008, 2009, donde el sistema financiero y con él la economía, pues estaban a punto de rodar, ¿no? Yo decía en aquel entonces que si quebraba Ford, por ejemplo, pues iba a ser gravísimo. Pero si quebraba Citigroup, no nos lo íbamos a acabar nunca. Y bueno, la FED y el gobierno de Estados Unidos tomaron una serie de decisiones pues críticas, dificilísimas de tomar, audaces, y rescataron a su economía y con ella, yo diría, una buena parte del mundo, ¿no? Pero bueno, la economía volvió a crecer, por lo menos la de Estados Unidos, el empleo se volvió a generar, y pues las cosas no pueden, uno no puede seguir utilizando medidas de emergencia cuando las cosas ya no son una emergencia. Entonces, bueno, repito, ojalá y no pase otra cosa y suban la tasa y empiece a subir la tasa a los niveles que tenga que subir, ¿no? Eso lo va a definir el tiempo y el mercado, ¿no? Cómo se comporte la economía, ¿no? Esta semana, bueno, estuvo precedida de una semana terrible, porque, bueno, sin que sea sorpresa, los precios del petróleo bajaron 12%. Y hoy están bajando algo más. Y digo, no es sorpresa porque, pues, hace algún tiempo, cuando el petróleo andaba en los niveles de los 50, pues, habíamos algunos que sospechábamos que podía bajar más. Hay quien dice que puede estar en $25 a nivel de los crudos marcadores, ¿no? El Brent, el WTI, etcétera. Yo no creo que sea imposible que esto ocurra, ¿no? De hecho, pues desde hace mucho tiempo yo creo que somos conscientes de que si algo sobra en el mundo es petróleo, ¿no? Entonces, la decisión del otro día de la OPEP de no reducir su cuota, eso es lo que esperaban los mercados, o lo que querían los traders que ocurriera. La OPEP, por supuesto que no iba a bajar su cuota, baja su cuota y todos los demás van a tomar su lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues están defendiendo su pedazo de pastel, ¿verdad? El punto es que desde hace tiempo esto era bastante evidente. Yo no recuerdo, a lo mejor tú sí, tocayo, que haya yo comentado una operación que hizo Shell hace unos meses, que cerró su planta, bueno, su proyecto de explotación petrolera en Alaska, ¿no? Sí. Después de 4 años de investigación, $8,000 millones de inversión, pues un día dijeron, ¿saben qué? Nos vamos, chao. Cerraron el changarro y se fueron. Lo interesante del asunto es que paralelamente a eso, Shell compró una empresa que se llama British Gas, que la operación en general costó alrededor de $64,000 millones. Y lo importante es que, lo importante y la lección es que lo que Shell está diciendo es, más vale comprar reservas que buscarlas, ¿no? Tomaron esa decisión de cancelar un proyecto, pues como digo, muy importante, pero no fue una cuestión de dinero, porque bueno, paralelamente compraron pues una empresa muy importante en el ramo, y
Y bueno, la cuestión es que pues el mercado petrolero evidentemente está saturado. Creo que además está junto con ello el tema de las materias primas. En general, no solamente es el tema del petróleo. Las materias primas, pues en el año han bajado 25%, ¿sí? Entre pitos y flautas, todas, ¿eh? Todas. Eso, como digo, junto con lo del petróleo, la señal que nos manda es que estamos pues en un ciclo de baja demanda estructural. O sea, el planeta se cansa a ratos de empujar a la economía, ¿no? Entonces, los hacedores de política económica toman estas decisiones. Bueno, y digo, lo de la FED pues es porque es la que más marketing o mejor marketing tiene, ¿no? El dólar tiene su sex appeal, como sabemos. Pero bueno, también está Japón y también está China y también está Europa y también están un montón más, ¿no? Entonces, bueno, de lo que estamos hablando es que no es una economía fácil y por lo tanto no son mercados fáciles. Yo diría, así piénselo amigo, ¿quiere obtener más rendimiento? Tome más riesgo. Así de fácil. Primero aprenda, pero tome más riesgo, porque no va a haber de otra. Y tomar más riesgo quiere decir entrarle en serio a la economía, emprender, etcétera, etcétera. O sea, no es una tarea fácil, nunca lo ha sido. Hay momentos en la historia que es más fácil que otros, pero es la única. No te puedes sentar a que el dinero te caiga al cielo. Eso no va a pasar, lamentablemente, ¿no? Bueno, aquí en México la semana pasada el viernes se publicó la actividad industrial del mes de octubre. Sigue siendo muy débil, lamentablemente. Mucho tiene que ver con el petróleo. El sector de minería, que es donde se localiza el petróleo en la contabilidad de estos temas alrededor del mundo, pues decreció 3%. La actividad industrial en general creció, solamente 5%, 0.5% en octubre. Pero el petróleo o la actividad minera decreció menos 3%. Hay un subsector, diría yo, que se llama servicios relacionados con la minería, que tiene que ver, por supuesto, mucho más con el petróleo que con la minería de metales, por llamarlo de esa manera. Este subsector está decreciendo 30 y tantos por ciento, 37%, ¿no? Es una barbaridad. Yo lo pondría así en términos es una situación catastrófica, realmente, y pues es un sector muy importante. Pero bueno, sabíamos que así está. Me preocupa más que la construcción esté creciendo solamente 2% y que la vivienda que venía creciendo a niveles del 4 y el 5 en octubre se haya caído al 2,5%. Y más que la vivienda me preocupa la manufactura. La manufactura, que venía creciendo en promedio al 3%, en octubre solo creció 1%. Y la manufactura tiene que ver con la exportación y tiene que ver particularmente con la exportación, con el empleo automotriz. Y bueno, pues como suele ocurrir, este sector o la manufactura en términos generales, pues es probablemente, o no probablemente, es el sector que mayor valor agregado pone en la economía. Y una economía que no tiene valor agregado, pues es preeconomía, ¿no? Entonces me preocupa mucho porque finalmente el sector externo ha sido el que nos ha levantado en los últimos tiempos. Este año el consumo empezó a pintar, pero no es una garantía de que lo siga haciendo el año que viene, ¿no? Entonces, bueno, yo diría, regresaría a lo que dije hace un momento. Como esto no se ve totalmente claro, pues sí, yo sí les invitaría a que repensaran 2 veces este tema del riesgo, que yo digo que es lo único seguro. Entonces, bueno, yo creo que es la única forma en realidad de entender cómo funciona la economía y de entrar un poco más a esa dinámica que en realidad, pues como digo, es la que aporta valor, ¿no? Bueno, ahí está, hacia el cierre de este año. El miércoles, como ya nos lo refiere Pedro, sube la FED, las tasas de interés en los Estados Unidos, revierte la tendencia, ¿no? Digamos, de estar en donde ha estado en los últimos tiempos y empieza a un proceso de pagar por operar con dinero, que era lo que estaba faltando en la economía últimamente, y con ello una tendencia. La economía norteamericana se va a fortalecer, por ende el dólar. ¿Dónde ves el peso acabando el año? 17. En 17. Por ahí. 17.
Vamos a ver cómo es que se comporta esa relación paritaria. Por lo pronto, el dólar en ventanilla se vende esta mañana en sucursales bancarias en la capital en 17.64, 4 centavos menos que en el cierre del viernes. El dólar interbancario opera en 17,33 a la venta, lo que significa una recuperación del 0,31% con respecto al cierre de la semana anterior. Ahí, hoy, en ventanilla, dólar en 17,64 a la venta. Y pienso que con el aumento de las tasas en los Estados Unidos el miércoles, esto va a fortalecer el rostro del dólar y para mi entender, esto debilitará a las monedas que se mueven alrededor de él, entre ellas el real, el peso argentino, el yuan, en fin, el yen. Todo este tipo de operaciones se están dando y creo que esto modificará la faz de nuestro peso. Vamos a verlo. Por lo pronto, ahí estamos. Vamos a hacer una pausa. Amigos, aquí regresaremos con más información. O una serie de medidas no normales, pero bueno, la situación anormal ya se terminó hace mucho, ¿no? El ejemplo que pone este colega es el de un bombero, al que lo llamaron cuando había un incendio, o un carro de bomberos, ¿no? Entonces llegó hoy y empezaron a echar agua. Echaron agua indefinidamente hasta que el... Estoy con mi tocayo Pedro Alonso esta mañana, a quien saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, tocayito? Bien, por fortuna. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, esta es la semana de la FED, la semana que todo el mundo vino esperando durante un montón de tiempo, por lo menos durante este año. Ojalá no sea otra cosa, ¿no? O sea, me refiero, ojalá y suban la tasa, porque bueno, creo que hemos dado muchas vueltas sobre el tema y que seguramente si no subieran la tasa, pues lo único que ocurriría sería ponerle más incertidumbre al mercado, ¿no? Además, pues yo diría, como dice un colega, pues estamos enfrente de una situación que solía ser anormal y entonces se decidió instrumentar una medida hasta que el incendio paró. El problema está en que siguieron echando agua, entonces ahora le echan agua a las cenizas, ¿no? Entonces, bueno, como ya no hay incendio, ya no hay por qué echarle agua a las cenizas. O sea, ciertamente cuando la política monetaria empezó a ser expansiva de la manera en que hemos visto en el último